Bueno, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante Omicron representa un riesgo muy alto para el mundo. ¿Cuáles son las amenazas que genera esta nueva mutación del virus y cómo se debería preparar nuestro país? Lo vamos a conversar a esta hora con la doctora Claudia Cortés, epidemióloga de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Infectóloga, sí. Infectóloga, Claudia. Bueno, primero para saber con cuánta preocupación debemos ver en Chile esta nueva mutación, como lo decíamos ahí en la presentación de esta entrevista, Claudia. Con preocupación, como hemos estado pendientes de todas las variantes anteriores, hasta ahora Delta había sido una de las mayores amenazas por su rápida difusión, pero de esta nueva variante Omicron sabemos bastante poco aún a nivel mundial. Sabemos que tiene muchas mutaciones, eso son muchas diferencias con la original, con la de Wuhan, más de 30, y eso significa que tiene más probabilidades de escaparse a las vacunas, vale decir que las vacunas no sirvan, muy probablemente va a ser más transmisible, más contagiosa, pero no sabemos todavía si va a generar una enfermedad más grave. Falta todavía un tiempo para poder tener ese resultado de esos estudios, pero tenemos que estar alerta porque mientras no haya una mayor tasa de vacunación en el mundo, no todo el mundo literalmente esté más vacunado, siguen existiendo las posibilidades de nuevas variantes. ¿Y cómo o cuáles son las medidas inmediatas que se podrían tomar? Le pregunto porque una de ellas está, por ejemplo, de comenzar o retroceder en cuanto a las medidas de entrar al país, de fronteras protegidas, ¿no? Que justamente a partir de diciembre comienzan ya a flexibilizarse. Una de las buenas razones por las cuales Chile en general en este momento tiene números bastante favorables dentro de todo es el cierre de las fronteras o el alto nivel de resguardo en las fronteras. Una frontera después de casi 2 años no puede ser impermeable, pero sí podemos seguir manteniendo un alto nivel de control con PCRs a la entrada, con hacer una cuarentena breve mientras se esperan los resultados de la PCR. Eso más las medidas generales, el continuar usando mascarilla es sumamente útil y llamar a la población a vacunarse. Falta más de 1 millón de personas que no se han vacunado de esta nueva variante. Todavía no sabemos todos sus detalles, pero en general las vacunas han hasta ahora servido para todas las variantes que conocemos. Así que hay que ir a vacunar a ese 1 millón de personas que todavía no se vacunan y poner la dosis de refuerzo a quienes están en plazo, porque sabemos que después de 6 meses las vacunas van perdiendo gradualmente su efectividad. Y doctora, ¿y cómo se puede ir proyectando? Sé que es difícil, ¿no? Desde que comienza la pandemia y uno proyecta en cuanto a lo que vamos conociendo, pero esto como es más desconocido, hay varios escenarios que se podrían dar, escenarios sanitarios, ¿no? De que esto finalmente nos tengamos que empezar a acostumbrar a estas mutaciones a futuro y reforzarla con el autocuidado para siempre, el uso de la mascarilla en el caso de Chile, que hemos sido todavía rigurosos con eso, por lo menos, y otras de las medidas, ¿no? Los autocuidados probablemente van a llegar para quedarse por un buen rato. Si por lo menos incorporamos el lavado de manos, ya es una ganancia de la pandemia. El lavarse las manos sirve para prevenir una serie de muchas enfermedades infecciosas. El uso de la mascarilla por ahora está absolutamente recomendado y los países que han levantado esa restricción luego han tenido que retroceder y volver a instalarla. Ahora, dentro de las restricciones, usar mascarilla es bastante menor versus volver a cuarentena, volver a disminuciones de aforo que sean más importantes. Por lo tanto, usar mascarilla parece ser un costo relativamente bajo a pagar para poder tener una mayor libertad de movimiento. Así que sí, usar mascarillas, lavado de manos, ventilar, son las medidas junto con la vacuna que más nos están ayudando a que por lo menos en el país tengamos números bastante manejables. Si bien los casos bordean los 2.000, 3.000, el número de hospitalizados afortunadamente no ha ido aumentando en la misma proporción. Y en este sentido, doctora, cuando estamos conociendo ya esta nueva mutación a 2 años ya de la pandemia, nos debiésemos también preparar, por ejemplo, que va relacionado a la anterior consulta, que fuese como una influenza a futuro, que también puede provocar muertes anuales, que tiene una vacunación para una población objetiva y que es de mayor riesgo, ¿o no?
El problema es que hasta ahora SARS-CoV-2 ha mostrado tener una mortalidad bastante más alta y más significativa que la influenza. La influenza, lo que conocemos, que es un virus que conocemos ya bastante bien, es que es bastante menos letal, muere menos gente, y la gente que muere es gente de los edades extremos de la vida, los lactantes, los niños menores de 2 años y en general los adultos mayores. Por lo tanto, las campañas de vacunación reflejan ese grupo de protección. En cambio, SARS-CoV-2 ataca transversalmente y tenemos en estos momentos que el mayor número de hospitalizados tiene entre 40 y 50 años. Por lo tanto, no es tan comparable a la influenza porque es una enfermedad que es más grave que la influenza, bastante más grave que la influenza. Y eso, ¿cómo se podría tomar en cuanto a ver que puede avanzar, ¿no? en distintas partes del mundo con la distinción de vacunación, ¿no? Porque acá tenemos una alta dosis, más allá de que faltan todavía una gran cantidad de personas que se inoculen, pero no es comparable incluso con la desigualdad de vacunas en otros países. Absolutamente. Lo que pasa es que esto tiene que ser una medida tomada a nivel mundial por los países ricos. El G20 hace unas semanas atrás se comprometió a donar mayores dosis de vacuna a los países en vías de desarrollo. Chile tiene una situación extraordinariamente beneficiosa con un 90% de la población vacunada, pero países de la región como Bolivia, como Paraguay, tienen muchas tasas menores al 50%, y países en África, y África en general en promedio, tiene alrededor del 10%. Y esta es una pandemia. Si no se vacuna todo el mundo, literalmente seguimos exponiéndonos al riesgo de que haya nuevas variantes como está ocurriendo ahora en Sudáfrica. Claro, y es lo que preocupa el Consejo Asesor, bueno, que plantea precisamente que estas 2 semanas que haya al menos 2 semanas de apertura de fronteras terrestres, suspender, dicen ellos, el ingreso de viajeros provenientes del sur de África frente a la aparición de la variante. ¿Eso puede ser una alternativa más cortoplacista quizás como para ver cómo se está comportando esto en el mundo? Absolutamente, ya sabemos que hay variantes, pacientes con variantes que están en Europa, que están, ya esto salió de África. De hecho esto tiene un retraso de al menos un par de semanas desde que se aísla esta nueva variante, se identifica, se comunica al resto de la comunidad científica. Por lo tanto, hoy día cerrar una frontera para una variante que además no conocemos a cabalidad en términos de cuáles son sus riesgos de enfermedades más graves o de mayor transmisión. Hoy día lo que tenemos que hacer es cuidarnos en general, ante todo, usar la mascarilla, vacunarnos, hacer un buen tracking, una buena trazabilidad de todos los viajeros, no solo los que vengan de África. Y en general a Chile son pocos, pero la gente que va a África viene por Europa, esto se transmite por aerosoles, o sea, es altamente transmisible en los aeropuertos, en los aviones, por ende no tiene mucho sentido, y ha habido bastante crítica a algunos países desde la Organización Mundial de la Salud de quienes deciden cerrar una frontera para un país específico, porque esto ya probablemente salió de las fronteras de África. Exacto. Bien, Claudia Cortés, infectóloga de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por hablar con CNN.